Bien, hermanos, Dios les bendiga una vez más. Vamos a predicar la palabra del Señor. Vamos a ministrar su palabra. Les invito a escucharla. Vamos a escuchar la palabra del Señor que nos trae bendición y vida eterna. Para eso les voy a invitar a leer la Biblia en el libro de los Hebreos, o la carta a los Hebreos. Vamos a leer ahora el capítulo 11 de Hebreos, versículos 23 al versículo 27. Hebreos capítulo 11, 23 al 27, la palabra de Dios dice: Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Gloria a Dios para siempre. Esta es la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora, Dios mío, de la mañana, yo me acerco hasta tu presencia, Señor, Dios glorioso, para agradecerte la vida, la salud, el sustento, el abrigo que nos das. También, Señor, te quiero pedir que cada uno de los hermanos puedan hacer un espacio de tiempo, y puedan hacer un espacio en su corazón para guardar tu palabra, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Gracias, Señor Dios poderoso. Queremos glorificarte, queremos bendecirte. Permítenos que tu palabra, Señor, nos bendiga en esta hora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. Amén, amén. Bien, amados hermanos, en esta hora, el tema de hoy es Moisés, un ejemplo a seguir. Así es el tema. Moisés, un ejemplo a seguir. Vamos a ver en esta hora 3 cosas relacionadas a la vida de Moisés, a la fe de Moisés, aquel Moisés, el gran caudillo de Israel. Vamos a verlo en esta ocasión. Como primero, vamos a ver a Moisés cuando era niño. Vamos a ver a Moisés cuando ya era grande. Y vamos a ver a Moisés en cuanto a lo que él mira, a lo que él ve, la mirada de Moisés, a dónde estaba puesta. En esos 3 pasos, en esos 3 puntos, nos vamos a concentrar. Bien, como primero, amados hermanos, dice el versículo 23, por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso. Por lo general, amados hermanos, todos conocemos la vida de Moisés, ¿verdad? Dice la Biblia aquí, amados hermanos, que cuando él nació, había un decreto del rey Faraón.
había una orden que todos los niños que le nacieran a los hebreos iban a ser ahorcados, muertos, porque el pueblo de Dios se estaba reproduciendo, estaba aumentando en Egipto, estaba creciendo, porque el pueblo de Dios, hermanos, siempre es un pueblo bendecido que va a crecer. Entonces había un decreto. Pero dice la Biblia que cuando Moisés nació, sus padres, por la fe, todo es fe, sus padres por la fe lo escondieron por 3 meses. Dice que lo escondieron por 3 meses por 2 razones. Para que no fuese muerto, para que el rey Faraón no lo matara, no lo asesinara. Dice que fue escondido por sus padres por la fe por 3 meses. Por 2 razones. Porque le vieron niño hermoso. Eso me da a entender a mí, hermanos amados, que vieron en Moisés desde niño, desde pequeño, la gracia de Dios en él. Sus padres vieron una esperanza en él. Dice, lo vieron niño hermoso, una virtud. Algo ya se veía desde pequeño, desde niño. Y sus padres creyeron que él iba a ser usado por Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. Número 2, dice que lo escondieron. Porque no temieron, no tuvieron miedo, no tuvieron temor al decreto del rey. Que como ya dijimos, el decreto del rey era que todo niño fuera asesinado, ahorcado a la hora de nacer, y que las niñas se les conservara la vida. Amados hermanos, era el enemigo en la mente, en el corazón del rey Faraón, quien estaba insinuando esta maldad, tratando de evitar el crecimiento del pueblo de Dios. Pero Dios siempre va a bendecir a su pueblo. El pueblo de Dios siempre va a crecer en todos aspectos, en todo sentido, porque Dios lo va a bendecir, porque Dios bendice a sus hijos, porque Dios bendice a su pueblo, porque Dios bendice a todo aquel, hermanos, que confía en el Señor. Sea Dios glorificado para siempre. Entonces estamos viendo a Moisés cuando era niño. No tuvieron miedo, dice, al decreto del rey. Ustedes saben la historia. Fue puesto en una canasta, hermanos amados, y fue dejado en el río Nilo. Ahí lo dejaron, hermanos amados, para ver qué pasaba con él. Sabemos la historia. Niño indefenso, de 3 meses de edad. Al no poderlo ocultar sus padres, lo pusieron en una canasta y lo dejaron en el río Nilo. Sabemos la historia. Pero, amados hermanos, así como Dios estaba con José, así Dios estaba con Moisés. Por eso Moisés en el Salmo 90 dice, Señor, tú me has sido refugio de generación en generación. Tú me has guardado siempre. Yo siempre he estado en tu mano poderosa. Alabado sea Dios para siempre. Hermanos, dice la historia que cuando Moisés tenía una edad de 3 años, estamos viendo a Moisés cuando era niño, cuando era pequeño. Dice la historia que su madre
su madre adoptiva, la hija de Faraón, Termutis, así se llamaba, su madre adoptiva de Moisés, Termutis. Dice que lo llevó a presentar al rey Faraón cuando tenía 3 años. Y dice la historia, amados hermanos, que Moisés fue llevado al palacio del rey y el rey se levantó de su silla, se quitó la corona del rey Faraón, se la quitó él y se la puso a Moisés. Narra la historia. Dice la historia que Moisés, como todo niño, 3 años de edad, se quitó la corona, la corona real, la corona del rey, y la azotó contra la tierra. Cuando el rey Faraón vio que Moisés, a la edad de 3 años, azotó la corona, quiso estrangularlo. Se llenó de ira y lo apretó. Si no hubiese sido por la intervención de su madre, Termutis, hermanos amados, le dijo: Padre, no reacciones así, es un niño, está pequeño, ¿qué te pasa? Y aplacó la ira del rey Faraón. Termutis, hija de Faraón, madre adoptiva de Moisés. Amados hermanos, esto tiene una trascendencia. Moisés, desde niño, está despreciando, está azotando la corona real. Una corona que cuando fuera grande le iba a pertenecer a él, como príncipe, como hijo de la hija de Faraón. Según la historia, eso hizo Moisés cuando estaba pequeño. Entonces, ahora vamos a ver a Moisés, según el verso 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Ya ahora está grande. Debe tener cuando menos unos 40 años de edad. Porque la vida de Moisés fueron 120 años. 40 años en la corte del rey Faraón en Egipto. 40 años en el desierto, pastoreando las ovejas de Jetro, su suegro. A los 80 años Dios lo llama en la zarza ardiente y dedica sus últimos 40 años de vida para guiar al pueblo de Israel, para ser el caudillo del pueblo de Israel, para servirle a Dios. Bendito sea Dios para siempre. Entonces aquí dice la Biblia que Moisés, hecho ya grande, vamos a suponer que tiene unos 40 años de edad, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Bendito sea Dios para siempre. Rehusó, no quiso. Moisés sabía que su pueblo era el pueblo de los hebreos, lo llevaba en su sangre. Su madre, Jocabed, y su padre Amram les habían enseñado que él pertenecía al pueblo de Israel, que él tenía sangre hebrea. Sea Dios glorificado para siempre. Jocabed y Amram, su padre de Moisés, padres biológicos, le enseñaron el camino de Dios. Le enseñaron que había un Dios todopoderoso en los cielos. Hermanos, y él aprendió desde pequeño, desde niño. Y cuando fue grande, dice la Biblia, rehusó. Y esa palabra rehusar, a mí me dice mucho. Rehusó al pueblo egipcio.
rehusó a la corona imperial, rehusó a los tesoros de los egipcios, como lo vamos a ver más adelantito, rehusó a la fama, rehusó, hermanos amados, a todas las comodidades que había en Egipto como príncipe. Rehusó ser llamado hijo de Termutis. Alabado sea Dios para siempre. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Hermanos amados, dice que escogió el maltrato. Moisés, hecho ya grande, escoge el maltrato. Escoge ser maltratado que tratado bien. No quiere ser tratado bien por el mundo, por el pecado. Mejor quiere ser maltratado con el pueblo de Dios, dice aquí el texto sagrado, que gozar de los deleites temporales del pecado. Dos cosas me llaman la atención aquí, hermanos. De veras que Moisés sí deja algo muy importante. Deja su fama, deja su, hermanos amados, su trono, su corona, deja todo. Los tesoros. Yo leo en la Biblia que dice que los apóstoles del Señor dejándolo todo, dijo Pedro, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué tendremos? Y yo comienzo a investigar la vida de los apóstoles, cuánto tenían. Y lo que encuentro era, hermanos amados, unas redes rotas, porque eran pescadores. Pues esas redes rotas dejaron ellos. No era de mucho valor, ¿verdad? Pero lo que Moisés deja, pues hermanos amados, eso sí es grande. Podríamos decir, hermanos amados, que pues es una descabellada, ¿verdad? Sin embargo, Moisés lo hace. ¿Por qué lo hace? ¿En qué está pensando? ¿Qué está viendo? Alabado sea Dios para siempre. Dice aquí la Biblia, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. No quería gozarse de las fiestas mundanas que había en Egipto, de los placeres mundanos que había en Egipto. Escogió mejor el maltrato que gozar de los deleites temporales del pecado. Hermanos, aquí cabe hacer una pregunta. ¿Qué pecado vale la pena vivirlo 100 años? Disfrutarlo 100 años y perder la eternidad y perder la vida eterna. Moisés lo tiene todo. Amados hermanos, diversiones, fiestas, aplausos, es príncipe, va a ser rey, le pertenece la corona, pero a él no le importa eso. No quiere eso. Prefiere ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. El verso 26 dice, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía su mirada puesta en el galardón. Sí, dice que escogió mejor el vituperio de Cristo. Lo tuvo por mayores riquezas. ¿Y sabe usted cuál es el vituperio de Cristo? El sufrimiento de Cristo, el maltrato de Cristo. Cuando vino a este mundo, Jesucristo fue maltratado, vituperado, azotado, castigado, golpeado, escupido. Hermanos amados, ese es el vituperio de Cristo. Y Moisés dijo, prefiero yo ese vituperio que los deleites temporales del pecado, que las riquezas de los egipcios.
porque tenía puesta su mirada. Aquí está. Ahora vamos a ver ya la mirada de Moisés. ¿Hacia dónde miraba? ¿Qué miraba? Teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Tenía puesta su mirada en el galardón. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Alabado sea Dios para siempre. Su mirada estaba puesta en dos cosas. Dice el verso 26, en el galardón. Ahí estaba puesta su mirada, hermanos amados, en los premios del cielo. Dice Moisés, prefiero la corona de vida y no la corona del faraón. Prefiero las calles de oro, el mar de cristal, que los tesoros de los egipcios. Prefiero escoger lo que no se ve por lo que se ve. Prefiero poner mi mirada en el galardón. Prefiero estar mirando al invisible. Amados hermanos, con razón dice el Espíritu Santo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí Moisés tenía puesta su mirada y su confianza en el galardón, en el tesoro del cielo y no en el de los egipcios. Sea Dios glorificado para siempre. Dice la Biblia que nuestra mirada debe estar puesta en las cosas de arriba. 2 Corintios 4:18. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Alabado sea Dios para siempre. Moisés, amados hermanos, por la fe, puso su mirada en las cosas que no se ven, en las cosas de arriba, en las cosas de Dios, en las cosas del cielo. Y no miraba las cosas materiales con importancia. Era el mismo pensamiento del apóstol Pablo. Dice, ¿cuántas cosas, dice Pablo, eran para mí ganancias, pero las tengo como basura? Estas no me interesan. A mí me interesan las del cielo. Y da el consejo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y da el consejo Pablo, dice, nosotros no debemos mirar las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son terrenales, mas las que no se ven son eternas. Hermanos amados, ya casi voy a ir terminando, pero yo quisiera preguntarles en esta hora, ¿a dónde tú tienes puesta tu mirada? ¿A dónde tú tienes puesta tu confianza? ¿Qué es lo que están viendo tus ojos? ¿Las cosas materiales o las espirituales? ¿Cómo está tu fe, hermano y hermana? Pueblo del Señor, amigo que me escuchas, ¿has puesto tu fe y tu confianza en Dios como lo hizo Moisés? Iglesia,
Tú que conoces la Biblia, las Escrituras, y que conoces lo que es la fe, fortalece tu fe y tu confianza en el Señor, en el Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Saben ustedes cómo se fortalece nuestra fe, hermanos? Le voy a dar dos cosas en las cuales usted puede fortalecer su fe para que no desmaye. Dice la Biblia que la fe de Abraham se fortalecía cuando Abraham alababa y glorificaba el nombre del Señor. En esta ocasión vemos nosotros que la fe de Moisés crece, se vuelve fuerte cuando él tiene puesta su mirada en el galardón, número 1. Y número 2, cuando tiene puesta su mirada en el invisible, que es Jesucristo nuestro Salvador. Hermano, pon tu fe, tu confianza, tu mirada en el Señor. No la pongas en las dificultades, no las pongas en los problemas. Cuando Pedro quitó su mirada de Jesús cuando iba caminando sobre el mar de Galilea, se hundió, ¿verdad? Al ver las olas grandes, el fuerte viento y la marea y las olas, quitó su mirada de Jesucristo y miró el viento, las olas, la marea, el fuerte viento, y se hundió. Por la misericordia del Señor, el Señor extendió su mano y volvió a congelar las aguas bajo los pies de Pedro y caminaron hasta la barca. Hermano, no quites tu fe y tu confianza en el Señor. Pensemos, digamos como dijo Job, aunque Él me matare, en Él esperaré. Y dijo, amados hermanos, Job, yo sé que mi Redentor vive, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Sea Dios glorificado para siempre. Entonces nosotros, hermanos, que tu fe y que la mía pueda crecer cuando escuchamos su palabra, cuando meditamos en su palabra, cuando estudiamos su palabra, fortalezca su fe como la fortalecía Abraham, como la fortaleció Moisés. Ánimo, pueblo del Señor, firmes y adelante. No estás solo, no estamos solos. El tema, dije al principio, hermanos, dice, Moisés, un ejemplo a seguir. Y es un buen ejemplo, ¿verdad? Un hombre que pone su fe y su confianza, su mirada en el galardón, en el invisible, y desprecia los tesoros de los egipcios. Ponte de pie en esta hora. Vamos a bendecir el nombre del Señor. Vamos a darle gracias por su palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado, yo alabo tu nombre, Señor, te glorifico. Divino Maestro, en esta hora, Señor, bendice a tu pueblo con tu palabra. Yo bendigo a tu pueblo con tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, permite que esta palabra, permite que este mensaje, permite que esta reflexión, Dios mío santo, nos haga acercarnos más a ti, Señor. Te lo pido todo en el nombre de Jesucristo. Ayúdanos a tener esa fe, Señor, esa confianza, Dios mío santo, para llegar triunfantes y victoriosos al reino de los cielos. Con tu ayuda, Jesucristo, tomados de tu mano, saldremos adelante de esta epidemia, Señor, de esta enfermedad, Dios, que nos abate.
estaremos seguros, Señor, y guardados bajo tu sombra, bajo tu abrigo, bajo tu manto. Aumenta nuestra fe y nuestra confianza, Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. Amén. Amén.